Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él subió y Jesús llamó a los que Él quiso. Él nos llamó para estar con Él. Este es un tema que a mí en lo personal es un tema de mucha bendición. Transformados de gloria en gloria. Y vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Yo les invito a que abramos nuestra palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a comenzar viendo, entrando de lleno en el tema, transformados de gloria en gloria. Sabemos que Dios nos ha llamado para estar con Él en este momento. Y el punto de hoy, o la pregunta que yo quisiera hacerte en esta noche es, ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos en esta noche? Sabes, dice la palabra de Dios en el libro segundo de Crónicas, capítulo 34, habla precisamente de un rey, el rey Josías. Y dice la palabra de Dios que Josías tenía 8 años, escucha bien esto, 8 años cuando comenzó a reinar. Realmente era un niño, 8 años y él comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que agrada a Yahvé y siguió los pasos de su antepasado David, sin desviarse, escucha esto, en lo más mínimo. La palabra de Dios habla de un rey, el rey Josías, y este rey precisamente es un rey que después de morir su abuelo, después de morir su padre, él tiene que tomar el trono. Y en ese trono era un niño apenas de 8 años. Yo no sé si alguien se identifique con esto, pero Dios comienza a levantarlo a través de su niñez. Venía cargado de un pueblo en donde había una idolatría tremenda, en donde había dioses paganos, en donde había cosas que habían desviado el objetivo de adorar a Dios y empezaron a adorar el pueblo a Baal, a otros dioses. Y déjame decirte que buscando lo que significa Josías, nos damos cuenta que Josías, el nombre de Josías literalmente se traduce como sanado por Yahvé, y, o bien con el apoyo del Señor. Y precisamente, hermano, hoy para entrar con este tema, transformados de gloria en gloria, quisimos empezar hablándote del rey Josías, apenas un niño, un pequeño, que quizás no había un discernimiento, que quizás no había muchas cosas, pero había un corazón dispuesto a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que Él nunca se desvió ni en lo más mínimo. Escucha esto es tremendo. Nunca se desvió ni en lo más mínimo. Y yo creo que si tratamos de ponernos en el lugar, pueden venir a nuestra mente muchas cosas. Como músicos de Dios, pueden venir tantas historias, tantas cosas, tantas generaciones, tantos momentos quizás de desierto, de tormentas, momentos difíciles, momentos de angustia, pero también momentos de alegría. ¿Cuántas cosas pasa un músico de Dios? Mas sin embargo, Josías, un rey que a temprana edad Dios empieza a levantarlo, Dios empieza a llenarlo con su poder, y Él le da en ese momento autoridad sobre un pueblo. Y déjame decirte, dice el versículo 3, en el año octavo de su reinado, escucha esto, siendo todavía un joven, comenzó a buscar el Dios de sus antepasados, David. Y así, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios. Escucha esto, los cipos, las estatuas y los ídolos fundidos. Versículo 4. Derribaron en su presencia los altares de Baales e hizo arrancar los altares de aromas que habían sobre ellos y rompió los cipos, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, o sea, a nada. Esto mismo, hermano, dice la palabra de Dios,
que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos, escucha esto, de aquellos sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Purificó a Judá y a Jerusalén. Era apenas un joven. Y yo creo que aquí podemos entender que cuando las cosas vienen de Dios, Dios empieza a levantar, empieza a purificar, empieza a hacer que un pueblo sea transformado a través de un corazón que esté dispuesto a dejar hacer la obra de Dios sobre su vida. Músico de Dios, hoy es un tiempo en donde hemos estado cruzando pandemias, desiertos, tristezas, angustia, muerte, desesperanza, y podemos llenar todo esto de cosas malas. Pero déjame decirte, y creo que queda muy bien en este momento, decirte que después de una cruz, hay una resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Después de una cruz hay una resurrección. Y este es un tiempo, hermano músico, en donde usted tiene que abrir su corazón, un corazón que sea dispuesto al poder, a la gracia de Dios, un corazón conforme al de Dios. Y déjeme decirte que Josías era un hombre que siguió los pasos de sus antepasados, de David. Y este hombre, David, el rey David, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es necesario que así como esa generación de donde tú y yo venimos, nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Hay tantas cosas que cruzamos, tantas cosas en las que nos arriesgamos a cruzar. Y aquí nos damos cuenta que Josías destruyó a todo ídolo que había en esa nación. A todo ídolo que había en esa nación. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 8 de este libro segundo de Crónicas, capítulo 34, nos habla la palabra de Dios, que Josías también mandó no solo a quitar esos ídolos, sino también a reconstruir, escucha esto, a reconstruir el templo de Dios, a reconstruir y a purificar la tierra y ese edificio, porque ese pueblo que comenzó a desviar su mirada de Dios y empezar a adorar adorar a ídolos paganos, a Baales, en ese tiempo, hermano, el templo lo dejaron a un lado. Y tú sabes que todo aquello que dejas ahí se empieza a quebrar, se empieza a caer, se empieza a destruir. Aquel templo, el templo de Dios, estaba destruido. Pero Josías, el que tenía un corazón dispuesto a adorar a Dios, comenzó a reconstruir el templo de Dios. Y yo no sé si el Señor ahorita está moviendo algo en tu vida, pero déjame decirte, músico de Dios, que tú y yo no estamos solamente para cantar y para que se oiga bonito y para que toquemos y hagamos cosas bonitas con la música. Estamos tú y yo aquí para reconstruir el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para reconstruir el templo de Dios, para que a través de nuestra música muchos corazones puedan ser purificados, para que el pueblo de Dios a través de tu corazón dispuesto a Dios puedan ser purificados. Y ese es el objetivo tan grande que tú y yo tenemos como músicos de Dios, llevar toda esa esperanza, toda esa bendición, purificación al pueblo de Dios. Versículo 12, dice la palabra de Dios que había hombres que empezaron a ejecutar toda esa construcción del templo y eran hombres honrados. Y esta palabra, hermano, déjame decirte, músico de Dios, que la honradez, escucha esto, la honradez es una característica poderosa en el corazón del músico. Una persona que no es honrada está siguiendo ídolos. Una persona que es honrada a Dios comienza a abrirse a la adoración hacia Él.
Es necesario que los músicos de Dios empiecen a caminar en esta línea que se llama honradez. Honradez. Escucha, hermano. Después de todo esto, dice la palabra de Dios en el versículo 14, escucha bien, ya cuando empezaron a querer remodelar el templo de Dios y empezar a reconstruirlo, dice el versículo 14, que cuando estaban sacando el dinero traído al templo de Yahvé, el sacerdote Gilquías encontró el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar? O sea, la palabra de Dios estaba arrumbada, estaba guardada, estaba allá donde todo aquello se estaba cayendo, en donde todo aquello se estaba destruyendo. Allá estaba la palabra de Dios. Y déjame decirte, músico, que esto es bien importante, porque un músico de Dios, antes que nada, la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en su vida. Músico de Dios, la palabra de Dios es tu arma poderosa. La palabra de Dios es el arma que tú y yo necesitamos para componer, para ser guiados, para guiar a otro más, para llevar alabanza a Dios. La palabra de Dios, músico, es el arma poderosa que tú y yo necesitamos, que va a un lado de la guitarra, que lo tienes que tener arriba del teclado, a un lado en tu batería. Hermano músico de Dios, no olvides que la palabra es vida. Y déjame decirte que cuando empiezan a mover todas aquellas cosas, escombros, polvo, lo que había en esas ruinas, por así decirlo, del templo, para empezar a reconstruirlo, se dan cuenta que hayan el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. Y cuando lo hayan, te platico rápido la historia. En el versículo 18 dice que Safán leyó la parte al rey, fue y lo presentó al rey, y cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras, y en ese momento ordenó que fueran a consultar, que fueran a pedirle a Dios, que fueran a ir a pedir misericordia a Dios, porque en ese libro lo que decía era precisamente que el pueblo, la generación de atrás, habían tenido ídolos y habían idolatrado cosas diferentes a Dios, habían dejado de adorar a Dios. Y déjame decirte, músico de Dios, y esto es una palabra fuerte, es una palabra fuerte, pero déjame decirte que muchas de las veces podemos estar, podemos cantar, podemos servir, pero te has olvidado del primer amor. Podemos ser el coordinador, el líder, lo que tú quieras, y puedes estar al frente, pero muchas de las veces tu corazón no está puesto en el corazón de Dios. Está puesto en otras cosas, está puesto en otras ideas, está puesto en tus maneras de pensar, está puesto en tus maneras de hacer las cosas, pero créeme, hermano, músico de Dios, que es necesario que tú y yo entendamos que al único que se adora es al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que fueron y consultaron a la profetisa Huldah. Y cuando fueron y consultaron a la profetisa, esta mujer habla en el nombre de Dios y escucha lo que dice. Dice, voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que se ha leído delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado, escucha esto, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome, dice Yahvé, por todas esas obras de sus manos. Arde mi cólera contra ese lugar y ya no se apagará. Versículo 27 dice la palabra de Dios, pero díganle al rey, escuchen esto, ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y ya que te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, he decidido a mi vez escucharte. Y dice, te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro,
Tus ojos no verán y todo el desastre, no verán el desastre que yo arrancaré sobre este lugar y sobre sus moradas. Ellos llevaron la respuesta al rey. Sabes, hermano, sin duda alguna Dios estaba irritado porque habían apartado, el pueblo de Dios había apartado su corazón. Pero había un rey, Josías, que se había humillado, que le había dolido lo que sus antepasados hicieron. Y estoy hablando de sus padres, de sus abuelos. Había un rey que estaba dolido, pero ese rey quería transformar todo, quería hacer las cosas bien. Tú te puedes imaginar aquellas palabras de algunas personas que llegaban con el rey y le decían: oye, Josías, bueno, y no creerás que tal vez también sea bueno adorar a otros dioses. Podemos adorar a Dios, a Yahvé, pero ¿qué te parece si por si las dudas adoramos a otros dioses? Y el rey Josías siempre fue recto en que el único que se tenía que adorar es a Dios. Él rompió su ropa en señal de tristeza de que sus generaciones atrás habían hecho. Y sabes, hermano, dice la palabra de Dios que ni antes ni después de Josías, vuelvo a decirlo, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. No hubo otro Dios después. Y sabes, hermano, te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver con ser transformados de gloria en gloria? Y yo en este momento quisiera hacerte una pregunta. Y te voy a hablar a ti, líder. Te voy a hablar a ti, coordinador diocesano. Te voy a hablar a ti que tienes un título. Y yo sé que esto lo van a ver también los músicos. Te voy a hablar a ti, músico de Dios. ¿Cómo es la realidad de tu ministerio? Realmente abre tu corazón y sé sincero con el Señor. ¿Cómo es la realidad en tu ministerio? ¿Cómo es la realidad que vives ahí en el ministerio? Y si tú puedes escribirlo, escríbelo. Eso te hará bien. Pero sé sincero con el Señor. El rey Josías hizo eso. Realmente se dobló, se humilló ante el Señor y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con este pueblo idólatra. Yo no puedo con todo esto que han hecho mis antepasados. Yo quiero adorarte, ayúdame, te necesito. Y fue sincero el rey. Y fue honrado con aquellos que empezaron a ayudarle. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo es la realidad en tu ministerio? Y en ningún momento estoy juzgando. En ningún momento quiero que te sientas atacado. Pero quiero que tú seas sensible ante esto y comiences a ver la realidad en tu ministerio. ¿Tú conoces los ídolos que hay en tu ministerio? ¿Conoces si hay algún ídolo en tu vida personal? Yo quiero invitarte a que esto lo reflexiones, hermano. Son simplemente preguntas. Y algunos están siguiendo esto. Pero déjame decirte que a veces hay ídolos bien tremendos y en los músicos hay ídolos y vamos a hablar de lo que son esos ídolos. El principal ídolo con que te vas a enfrentar se llama tú. Porque muchas de las veces es más grande tu ego de ser reconocido. Es más grande tu ego de ser aplaudido. Es más grande tu ego de tener un título que olvidas que tu corazón tiene que estar enfocado en el corazón de Dios. A veces tu ídolo se convierte en muchas cosas.
en dinero, se convierte en la persona que está enfrente de ti. Yo quisiera que tú fueras sincero, sincera y pusieras ahí cualquier ídolo que crees tú que te está apartando de la presencia de Dios. ¿Tu voz? Se me viene algo a la mente y quiero decirte, mira, hace algún tiempo yo les decía al ministerio diocesano de aquí de Durango, les decía, ok, qué bien tocan, qué bien cantan, qué maravilloso y qué bonito adorar a Dios. Y yo les decía, pero si, si Dios te quitara ese instrumento, si Dios te quitara esa voz, ¿le pudieras seguir adorando? Y yo te pregunto eso, porque a veces tu ídolo es un instrumento o tu propia voz. Pero si eso se fuera, Dios no lo quiera, tú pudieras seguir adorando a Dios. Claro, músico de Dios, no necesitas una guitarra, no necesitas un instrumento. Es bueno tener esto, es una herramienta, pero la adoración se da desde el corazón. La adoración no es una posición. La adoración no es una manera de posicionarte, una manera de sentirte bueno, santo, que me vean, que soy un músico que alaba. No, 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 no. Tu oración es un estilo de vida y tu estilo de vida es el que transforma a los demás. Músico de Dios, tu estilo de vida va a venir a dar testimonio para que otros sean transformados y convertidos al poder y a la gracia de Dios. Que tu música, que tu alabanza, que tu instrumento tengan ese sustento de un estilo de vida en el cual cuando tú agarres una guitarra, cuando tú agarres tu instrumento, cuando tú estés enfrente de un micrófono, lo que se transforme ahí sea lo que Dios ha producido a través de tu vida. Que tu adoración a Dios transforme corazones a través de tu música. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sabes, hermano, ¿será que estás empezando una nueva generación de músicos de Dios? ¿Crees que este es un tiempo en donde Dios está levantando nuevos músicos de Dios? Te lo digo de otra manera. ¿Crees que Dios está levantando una generación de músicos adoradores en todo México? Yo creo que sí. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de los que Dios ha visto bien levantar en cada diócesis. Tú eres parte de aquel músico que quiere que tengas un corazón conforme al de Dios. Que tengas esos anhelos de adorarle. Que tengas esos anhelos de bendecirle. ¿Qué altares tienes en tu corazón? ¿Cuáles altares has levantado dentro de tu vida, de tu corazón? Espero que todo altar de ego, de vanagloria, esos ni siquiera los tengamos en nuestra mente. Pero ¿qué altares se han construido en todo este tiempo sobre tu vida, sobre tu corazón? Alguna vez un hermano me habló y me estaba contactando por las redes. Y entonces me habla y me dice, oye, hasta que te localicé, tú eres Jesús Reyes, tú compusiste un canto así y así, oye, ¿por qué no nos dejas hacerte una entrevista? ¿Y por qué no? Y me empezó a decir muchas cosas bonitas. Y yo le dije, hermano, mira, agradezco mucho lo que tú me estás diciendo, le digo, pero no me interesa en este momento. Porque yo he entendido y a mí me han enseñado, hermano, que antes, escucha esto que te voy a decir, y para muchos yo creo que va a chocar, pero escucha esto, antes de ponerte a hacer producciones de discos, producciones y esto, y querer estar en la cima, primero sea una producción de Dios, para que después todo lo demás venga por añadidura.
¿Te das cuenta a lo que quiero llegar? Quiero invitarte a que tu corazón sea un corazón conforme al de Dios. Lo demás después vendrá. Amén. Ya no levantaron la mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano, hermana, coordinador, coordinadora? ¿Cómo estás construyendo, músico de Dios? ¿Cómo estás construyendo el templo de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Cómo lo estás levantando? ¿Qué estás haciendo para construir ese altar de Dios sobre tu vida, sobre tu ser, en lo más íntimo de tu persona? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para levantar? Mira, Dios quería que su pueblo fuera levantado, quería que su pueblo fuera un pueblo de Él, pero el pueblo había alejado su mirada de Él. ¿Y sabes qué? Eso mismo le pasó al rey Saúl. Era el rey Saúl, pero él desvió su mirada de Dios. Y ten mucho cuidado, hermano. Cuando Dios te ha encomendado algo, ten cuidado de desviar tu mirada de Él. Para ser transformados de gloria en gloria, hermano músico de Dios, tenemos que tener en cuenta que al único que se adora es a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que se merece toda la gloria. Transformados de gloria en gloria. Y déjame decirte que es necesario que en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestra música, en nuestros momentos de adoración, necesitamos una intervención divina. Es necesario que haya una intervención divina. Escucha esto. No necesitamos solo buena música. Escucha esto. No necesitamos solo buena música. Es necesaria, pero no es lo único que necesitamos tú y yo para adorar. No necesitamos solo un buen canto. No necesitamos solo buenos ministerios de música. Necesitamos, músico de Dios, una intervención divina. Mira, Moisés le dijo al Señor, Señor, está bien, yo voy, pero si tu presencia no va conmigo, yo no me atrevo a ir, Señor. Si tu presencia no está en mi vida, yo ni siquiera me atrevo a mover un pie para caminar e ir hacia allá. Y déjame decirte, músico, que es necesario que para que la presencia de Dios obre, es necesario que Él esté sobre ti, que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida, que la presencia de Dios te abrace constantemente, que haya una atmósfera que te rodee, para cuando vayas a dar un servicio, sea el poder de Dios que se manifieste. Esa es la intervención divina, ese es el poder de Dios. Qué bueno que cada día, y lo dice Crónicas, tienes que ser músico que se esfuerce, músico que aprenda más y más y más recursos y más cosas para Dios. Qué bueno es eso, pero nunca olvides que lo más importante en tu vida tiene que ser un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando tu corazón sea conforme al corazón de Dios, todas tus herramientas serán de bendición, producirán bendición hacia los demás. Amén. Sabes, hermano, porque cuando entramos en la atmósfera de Dios, cuando nos permitimos ver la gloria de Dios, en ese momento dice la palabra de Dios en Lucas 8:17, que quedamos expuestos completamente. Y Él desea transformarnos desde lo profundo. Muchos hermanos, muchos de nosotros, a veces no nos atrevemos a entrar en esa atmósfera de Dios. Muchos no nos atrevemos a entrar en esa presencia de Dios, a ir más allá, a dar un paso adelante y sumergirse en ese océano de Dios, en un océano de bendición.
¿Sabes por qué? Porque ahí vas a quedar expuesto. Porque su palabra saca a la luz lo más íntimo de cada uno de nosotros. Eso lo dice en Hebreos 4, versículo 12 al 13. Es necesario ser transformados y entrar más y más allá, porque con Dios siempre hay más allá. Dice la palabra de Dios que muchas de las veces, bueno, que los suyos, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y yo te invito, hermano, que ahorita tú y yo estemos abiertos, reflexionando si alguna vez algo en tu vida te ha impedido recibir a Dios. Si alguna vez en tu vida algo en tu corazón, en tu mente, ha sido un impedimento para recibir el poder de Dios. En Lucas 24:13 vemos en la palabra de Dios que habla sobre estos dos hombres que iban en camino a Emaús. Y esos hombres, escucha bien, aunque estaba Jesús ahí, estaban incapacitados. Vuelvo a decir algo, músico de Dios. Puedes estar en ese lugar, puedes estar en tu servicio, puedes estar en tu ministerio, puede estar la presencia de Dios ahí, pero tal vez tú y yo estamos incapacitados para poder ver la obra de Dios. Músico, te estás dando cuenta que es necesaria la música, tu canto, tu ensayo, tu manera de componer, es necesario, pero no lo es todo. Es necesario que reconozcamos al que produce todo eso en nuestra vida. Es necesario que reconozcamos al único que puede hacer algo a través de nuestra música. Es necesario que reconozcamos y le demos la gloria al único que puede transformar corazones. Él es Dios. Él es Dios. Cuando decidimos ir más allá, podremos responder como el profeta Isaías. En ese momento que llegó la muerte de Osías, él dijo: yo mismo, Señor, envíame a mí. Sabes, hermano músico de Dios, es necesario que pidamos al Señor que se nos sea revelada, escucha bien esto, que se nos sea revelada su presencia. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, versículo 27. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel, escucha, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí nos abre a una esperanza en que el Hijo puede revelarnos su presencia. Músico de Dios, es necesario que estemos abiertos en nuestro servicio a que Dios revele lo que va a suceder, a que Dios revele lo que va a hacer en ese momento. ¿Y sabes por qué? Pon atención en esto. Porque cuando más le buscas al Señor, más lo puedes ver. Vuelvo a decirlo, cuando más le buscas al Señor, más lo puedes ver. Cuando más le ves, más te transforma tu vida, transforma tus pensamientos, transforma tus acciones, músico de Dios, transforma tu servicio. Por eso es necesario que busquemos al Señor antes, músico de Dios, antes de dar un servicio. La palabra de Dios en Primera de Reyes, en el libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice la palabra de Dios que Elías dijo a Ahab: sube, come y bebe. Vuelvo a repetir eso. Elías dijo a Ahab: sube, come y bebe, pues se oye un eco de lluvia abundante. Y aquí, hermano, en este simple versículo,
músico de Dios, existen dos perspectivas. Hay una visión espiritual y hay una visión natural. Hay dos perspectivas, músico de Dios, en tu vida. Una visión espiritual, una visión natural. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Ay, quiero ser reconocido, quiero que me aplaudan. Sabes, un día recuerdo, y te lo digo como testimonio, llegamos a una Eucaristía y estábamos preparando todo, acomodamos el sonido, instalamos todos los instrumentos, teníamos todo, llegamos mucho tiempo antes y empezamos a preparar todo, ecualizamos, se escuchaba bien, empezó la misa, empezamos a tocar y wow, aquello dices tú como músico, wow, todo está perfecto, como que todo se escucha bien, bien, terminó la misa y bien, la gente salió y todos dijimos, pues bueno, ha de haber estado bien, ¿no? Pero el próximo domingo, el que seguía, se nos hizo tarde, unos llegaron tarde, unos no fueron, entonces llegamos, instalamos, acomodamos la bocina, ahí estaba el cable haciendo ruido, empezamos, agarramos la guitarra y el primer rasgueo, ¡ping!, la cuerda y santo Dios Señor, pues en tu nombre, y empezamos a cantar y aquello se oía fatal. Y cuando terminamos la misa llegó una viejita y dijo, ay mis hijos, hoy el Señor tocó mi corazón con su música. Y nosotros dijimos, ¿qué? Pues si se escucha bien feo, pero ahí entendimos que lo importante es el corazón. Escucha esto. Lo importante es tu corazón, músico de Dios. Qué bueno que todo esté afinado, pero afina primero tu corazón. Es necesario, es esencial, es primordial. Dos perspectivas. Visión espiritual y visión natural. Elías dijo a Ahab, sube. Esa es una visión espiritual. Sube, visión espiritual. Pero hay otra que dice, come y bebe. Esa es tu visión natural. Según el estilo, músico de Dios, de vida que tú tienes que llevar en el camino a Cristo, es lo que te va a dar resultados. ¿Cuál es tu afán diario? ¿Qué es lo que a ti te afana? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque como músico, en una visión natural, quieres llenarte de esos deseos carnales, de esos, quieres alimentar tu cuerpo, tu mente. Y entonces tú quieres tener muchas cosas, tú quieres hacer esto, quieres hacer que esto se haga así, que esto tiene que ser así, músico de Dios. Nadie te puede decir nada porque eres el músico de Dios. Y ahí está un estilo de vida en una visión natural. Ahab buscó qué comer y qué beber, pero Elías buscó el reino de Dios. Elías buscó el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú estás buscando aquí hoy? ¿Qué es lo que tú buscas aquí, mi hermano? Elías buscó el reino de Dios. ¿Solo buscas suplir tu necesidad o estás buscando ser transformado en un hombre o en una mujer nueva? En alguien diferente, en alguien con un corazón dispuesto al corazón de Dios. Y yo te invito, hermano, que en esta tarde noche, empecemos a buscar estar con Él. Busca su presencia. Hey, músico de Dios de México, músico de Dios de donde quiera que nos estés escuchando.
Queremos invitarte que tu perspectiva siempre sea buscar estar con Él, buscar estar en su presencia, que Él te empiece a transformar. Dios quiere purificarnos, músico, y créeme que eso es necesario en nuestras vidas. Dios quiere purificarnos, pero en su presencia. Quiere colocarse Él en el trono para gobernar. Pero es necesario purificar nuestras intenciones, es necesario purificar nuestras acciones, es necesario purificar nuestros pensamientos, hermano. Quiere tus ojos, quiere tus oídos, quiere que esos oídos sean destapados para escucharle y verle. Algunos me han dicho, es que Dios no habla. Claro que habla, Dios habla. El problema no es que Dios no hable, el problema es que tú no lo estás escuchando. El problema es que a veces yo no lo escucho. Pero Dios siempre habla. Dios siempre está revelando, Dios siempre está moldeando. Amén. Es necesario que nuestros oídos sean destapados para escucharle, nuestros ojos sean abiertos para verle. Quiere purificar nuestro espíritu, que seamos alimentados de su amor, de su poder. Y sin duda alguna quiere revelarnos su voluntad, sus anhelos, sus deseos. Quiere revelarte lo que quiere de ti. Hermano, tú tienes un propósito en este tiempo, en esta generación, cruzando una pandemia. Hay un propósito para tu vida, pero eso se va a dar conforme a tu corazón, conforme a ese corazón que esté decidido a abrirse a la gracia y al poder de Dios. Que cuando des un simple rasgueo, sepas que la presencia de Dios está respaldando ese rasgueo. Y que en ese rasgueo va a venir a purificar, a sanar, a transformar, a levantar, a cambiar algo diferente. Pero necesitas que tu corazón esté conectado con Él. Somos músicos, hermanos, músicos de Dios. Y a veces nos importa quién toca más bonito, quién es el que mejor canta. Y eso es bueno porque, como le decía, dice la palabra de Dios que es necesario que eduquemos, es necesario que estudiemos y que esas herramientas, unidos al corazón de Dios, haga una bomba en todo México. Y este es el tiempo. Y hoy Dios te está invitando a que tú seas parte de una transformación en México. Yo te pregunto, ¿tú lo quieres para tu vida? ¿Tú quieres que esto suceda en tu diócesis? ¿Que haya una transformación poderosa? Vamos a entrar en un momento en donde yo te invito a que sensibilices tu corazón. Un momento en donde puedas realmente saber que lo que está y lo que va a suceder en esta noche es que Dios va a transformar algo en tu vida, porque se lo hemos pedido, porque le hemos pedido que tu vida y nuestra vida sea transformada. Es necesario que empecemos a cantar. Escucha, hermano músico, que empecemos a cantar lo que en el cielo se canta. Vuelvo a decirlo otra vez, vuelvo a decirlo. Pon atención, músico de Dios. Es necesario que empecemos a cantar lo que se canta en el cielo. Y lo que se canta en el cielo se te tiene que ser revelado como se le revela a un profeta. Y cuando eso se revele, esos diseños que vienen del cielo, tú y yo tenemos que transmitirlos. Pero no se va a revelar cuando tu corazón esté enfocado hacia otro Dios, hacia un Dios falso, hacia una perspectiva de cubrir tus necesidades.
y decir, es que quiero esto, yo anhelo esto, yo quiero esto. Hermano, ¿qué es lo que anhela Dios? Si Dios te apartó y puso su mirada en ti, es porque Dios tiene algo grande para ti. Pero necesitas hacer que tu corazón esté conectado con papá. No estás aquí porque eres el que mejor canta. Créeme que hay gente que canta mejor que todos nosotros. Estás aquí por misericordia de Dios y porque un día dijo, yo quiero que Él sea mi adorador. Quiero que Él sea mi músico. Pero lo que sucedió en el pueblo antes de Josías, su pueblo desvió su corazón. El templo se quedó olvidado. La palabra de Dios se quedó olvidada. Y era necesario que llegara un rey con un corazón dispuesto a Dios y empezara a reconstruir. Yo no sé si tu diócesis necesita ser reconstruida. Yo no sé si tu ministerio tiene que ser reconstruido. Lo único que sí sé es que Dios quiere hacer a través de. Dios quiere transformar a través de. Es necesario que tú y yo empecemos a cantar lo que se canta en el cielo. Empecemos a decir lo que Dios comience a revelar sobre nuestra vida. Empezaremos, joven, músico de Dios. Empezaremos a ser canales de transformación para otros. Lo he dicho en algunas ocasiones. Para mí hay 3 clases de ministerios de música. Te puedes identificar en alguno de ellos, tal vez. Hay un ministerio que llega y empieza a tocar y la gente y el pueblo dice, wow, qué hermoso ministerio. Ministerio número 1. Hay un ministerio de música que llega, empieza a tocar, empieza la asamblea, empieza el servicio y cuando termina llega el pueblo y dice, wow, este ministerio aparte de tocar bien nos lleva a la presencia de Dios y es maravilloso. Pero hay una clase de ministerios de música que cuando llegas y te presentas ahí donde vas a servir, Dios comienza a hacer su obra. Dios comienza a transformar vidas, corazones. Y a veces puedes agarrar tu instrumento y cantar. Y Dios lo sigue haciendo. ¿Te estás dando cuenta de lo que quiero decirte? El que hace la obra se llama Jesús. El que hace la obra se llama Dios. Él es. Ante un corazón dispuesto, Dios se derrama poderosamente. Poderosamente. Y es cuando empezamos a ser canales de transformación para otro. Es necesario, hermano músico de Dios, que empecemos a ser usados por Dios de una manera sobrenatural. Sobrenatural. No con nuestras herramientas, no con nuestra forma de ser. Se los había explicado hace mucho tiempo, hace algún tiempo atrás. Moisés toca el mar. Eso no es lógico. Toca el mar. Moisés toca el mar con su vara y se abre de 2 en 2. Eso no es lógico. Pero eso es sobrenatural y es el poder de Dios. Josué da 7 vueltas y da un grito. Ay, Señor, y si mejor empezamos a darle unos golpes. Es que no es en lo natural. No es en tu visión natural. Es en la visión espiritual, músico de Dios. Cuando hagamos lo que Él dice, veremos cosas poderosas. Es que sabes que yo soy el líder, yo soy el músico, yo soy el coordinador. Mira, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer que se levante esto, vamos a... ¡Ey! ¿Qué es lo que Dios quiere? O más bien, ¿qué es lo que Dios te ha permitido hacer? Porque Dios tiene que transformar primeramente tus acciones y tu conducta para que sea transformado el pueblo de Dios.
Y entonces todo lo que siembres va a ser cosechado. Y muchos verán aquellos frutos levantarse. Es tiempo, músico de Dios, de que tienes que ser usado por Dios de una manera sobrenatural. Es tiempo de que empecemos a traer la vida sobrenatural a lo natural. Dios quiere traer esa realidad a tu vida y a tu comunidad y a tu ministerio, en donde quiera que tú plantes tu pie. Vuelvo a decir esto. En el Salmo 119 dice que Dios va a traer esa realidad a tu vida, en donde quiera que tú plantes tu pie, en donde quiera que tú llegues y te posiciones. Ese lugar va a ser un lugar por Dios, va a ser un lugar de Dios. En donde quiera y tú te plantes y digas: este es el momento para adorar a mi Rey. Ese momento va a ser un momento de bendición. Segunda Corintios 3:18 dice, escucha bien: mas todos nosotros, con el rostro descubierto. Hey, no puedes ponerte máscaras ante Dios, ¿eh? Ante el hombre sí, ante Dios no. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Mas todos nosotros, hermano, músico de Dios, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos a ir transformando, dice su palabra, en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así como es como actúa el Señor, que es Espíritu, sobre tu vida, sobre tu corazón. Músico de Dios, enfoquémonos en la visión, en la perspectiva espiritual, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida, en el propósito que Dios tiene en tu vida. A muchos les va a tocar recoger frutos, a otros nos va a tocar picar piedra. Pero la gloria de Dios, el propósito de Dios se va a establecer. Se va a establecer. Hoy tú y yo estamos recibiendo una formación que quizás el día de mañana veremos sus frutos. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de ser transformado. Cuando esto suceda, termino con esto. Cuando esto suceda, es porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esto suceda en tu ministerio, es porque estaremos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos a adorar a Dios y vamos a decir en este momento: heme aquí, Dios. Yo te recibo, yo te abro mi vida, mi corazón. Te entrego mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Todo deseo humano, Señor, te lo entrego. No quiero interferir en tu visión, Señor, pero quiero trabajar a tu lado. Quiero servirte a ti. Quiero que mi música llegue a tu corazón y sea una melodía grata a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, desarmados, Señor. Aquí estamos, Señor, lo que somos. Queremos ser transformados de gloria en gloria. Transfórmame, papá. Transfórmame, Señor. Te invito a que le hables al Señor en esta noche. Que le hables al Señor en este momento y
y seas sincero con Él, seas sincera con Él y le digas: aquí estoy, Señor. Si tu presencia no va conmigo, no, así no puedo caminar, Dios. Quiero que tú envuelvas, Señor, mi vida, mi corazón, mis manos, mi música, mi canto, Dios. Quiero entrar en esa atmósfera de amor. Quiero entrar a tu presencia momento a momento, Dios. Y esos diseños del cielo, que se escucha en el cielo, esos diseños traer aquí. Vamos. Una de las cosas a quien adoramos, si tú le adoras a Dios, vamos, empieza a adorarle en este momento. Empieza a adorarle. Levanta tus manos, abre tus labios y dale la gloria. Es un tiempo de reconstruir el santuario de Dios sobre tu vida. Reconstruye el santuario de Dios sobre tu vida, sobre tu carne. Reconstruye, Señor. Que seas tú en mí, que seas tú en mí, Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu nombre. Bendito seas, Dios. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte, Señor, y dejarme guiar con tus palabras. Oh, quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte y dejarme guiar con tus palabras. Vamos, dile, vamos, cántale al Señor. Oh, quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte y dejarme guiar con tus palabras. Dice la palabra de Dios que después de todo esto, Josías pidió que se reunieran todos. Y el rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé. Escucha esto. Hay una alianza que hizo Josías. Y esta alianza fue tal como estaba escrito en la palabra de Dios. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas y obligó a todos los que hallaban en Israel a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Yahvé. Palabra de Dios. Nuestro servicio, Dios, lleve a generaciones a no apartarse de ti, papá.
mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Hermano, músico de Dios, cuando esto suceda, es porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted está. Un fuerte aplauso. Alabanza.